Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Soy Horacio Alcaraz de Argentina y hoy quiero hablar de dos tendencias que vienen en crecimiento en la iglesia evangélica y que amenazan con volverse una costumbre, en mi opinión, peligrosa. Me refiero al aumento de hijos de pastores que heredan el ministerio de sus padres o que heredan la iglesia que pastorean sus padres, y de jóvenes y jovencitas que nada saben aún de llevar su cruz fuera del templo en la vida real y que están dirigiendo a la iglesia en uno de sus actos más sagrados, que es la adoración. No es con ánimo de crítica, pero sí quiero señalar esto está ocurriendo y es una tendencia creciente en medio del movimiento evangélico. Vamos a arrancar por el tema más difícil, por supuesto. Padre pastor, hijo pastor, nieto pastor, ¿se puede dejar la iglesia como herencia a los hijos? ¿Es bíblico? Empecemos. Lo primero que quiero decir es que no estoy en condición de poner en duda el llamado de los hijos de nadie. Dios puede llamar a los hijos del pastor o de quien sea, sí, puede hacerlo, Él es soberano y puede hacer lo que quiere. Yo me estoy refiriendo a que esta práctica es una tendencia hoy dentro de la iglesia evangélica en Hispanoamérica, dentro de nuestro contexto sudamericano en particular. Alguno podrá cuestionar, bueno, ¿acaso Dios no puede levantar a los hijos de los pastores? El punto es que sí, que puede. Pero que Dios esté detrás de este levantamiento de hijos de pastores que heredan la iglesia de sus padres y el ministerio de sus padres al por mayor, bueno, como se ve hoy, es un hecho llamativo. Llamativo por lo inédito. ¿Qué quiero decir con inédito? Que en 2000 años de historia de la iglesia, Dios no obró de esa manera para proveer de liderazgo pastoral a sus iglesias. No es la norma que vemos establecida en la palabra de Dios, ni la forma en que Dios se ha movido a lo largo de estos 2000 años de historia. Ahora, si Dios está asegurándose de que las iglesias queden en manos de los hijos de los pastores, bueno, es inédito y también nos plantea un dilema a nosotros. Dios está llevando a cabo algo histórico delante de nuestras narices que cambia por completo la manera en que Él cuidó su iglesia durante los últimos 2000 años y no nos estamos dando cuenta. O el hombre está metiendo la mano en el diseño divino de la iglesia, lo cual no solamente es posible, sino que también no sería la primera vez. ¿Se entiende? ¿Es Dios dejando la iglesia como herencia familiar? ¿O es el pastor dejando a la iglesia como herencia a su hijo o hija? O sea, ¿es una o es otra? ¿O es Dios o es el hombre el que lo está haciendo? Esa es la cuestión con respecto a esta tendencia creciente, que los hijos de los pastores heredan iglesias de sus padres pastores. Entonces, ¿la iglesia es la familia de Dios o es la empresa de la familia? Insisto, no voy a negar el llamado de nadie. Dios llamó a Salomón, hijo de David, y Dios llamó a Elías y no sabemos nada de sus padres. En el Nuevo Testamento ninguno de los apóstoles fue hijo de, y ningún diácono o diaconisa fue hijo, hija de. Y en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, donde están los requisitos que Pablo establece a la hora de tener que designar hombres para el ministerio pastoral, en ninguna de estas dos cartas
tanto a Timoteo como a Tito, Pablo pone como requisito que el pastor sea hijo de, como una de las condiciones necesarias para el pastorado. Y es lógico que Pablo no haya puesto esta condición en la lista de 1 Timoteo 3 y Tito 1, porque ser hijo de no tiene ningún mérito, ni cualificación, ni virtud en sí mismo. Si se cumplen los requisitos de la palabra de Dios, no importa si ese discípulo es el hijo del curandero del barrio. ¿Se entiende? Porque así como ser hijo de Dios no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, así tampoco lo es, ni puede serlo, el ministerio pastoral. Alguno dirá, pero ¿por qué tanto lío? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema se llama nepotismo y trae malas consecuencias. El nepotismo en la iglesia ha sido un fenómeno recurrente en distintos momentos de la historia, sobre todo dentro de la iglesia católica. La palabra viene de nepos, que significa sobrino en latín, porque muchos papas favorecían a sus sobrinos o parientes cercanos, otorgándoles cargos ministeriales y privilegios eclesiásticos. Te doy algunos casos históricos relevantes y las consecuencias que trajeron. Por ejemplo, entre el siglo XV y siglo XVI, el Papa Sixto IV hizo cardenales a 6 sobrinos suyos. Alejandro I, su nombre verdadero era Rodrigo Borgia, que fue papa en 1492 a 1503, él favoreció abiertamente a sus hijos, especialmente a César Borgia, a quien convirtió en cardenal y después en comandante militar. También intentó consolidar un poder político dinástico con su hija Lucrecia Borgia. Consecuencia de esto, bueno, la reputación de corrupción del papado se hizo más grave, lo que contribuyó al clima que llevó a la Reforma Protestante en 1517. O sea, la Reforma Protestante no solamente fue por una cuestión de doctrina, sino que también fue una protesta por esta práctica que estaba ocurriendo en la iglesia de ese momento. Tenemos el ejemplo también de Pablo III, allá por el año 1534 fue papa, nombró cardenales a sus nietos, uno de ellos tenía solo 14 años. Consecuencia, aumentó la percepción de hipocresía en la jerarquía. Aunque también hay que reconocer que algunos de esos népotes, sobrinos acomodados, parientes acomodados en el ministerio, fueron reformistas sinceros. Y también el ejemplo de la famosa familia Medici, León X, Giovanni de Medici, 1513 a 1521, hijo de Lorenzo el Magnífico, usó la iglesia para favorecer a su familia y sostener el poder de los Medici en Florencia. Consecuencia, identificación del ministerio con una familia poderosa, lo que los convirtió a esta familia en un actor político importante dentro de Italia, pero a la vez que debilitaba su autoridad espiritual. Bueno, toda esta práctica duró hasta el año 1692, cuando el Papa Inocencio XII promulgó una bula que prohibió estrictamente el nepotismo. Prohibió que el ministerio sea traspasado por cuestiones familiares, de sangre y de herencia y de favoritismos personales. Ahora, pensemos esto en otro ámbito, esta práctica en el ámbito de la política. ¿Cómo vemos nosotros y qué sentimos nosotros cuando nuestros gobernantes, nuestros políticos, ponen en cargos públicos a sus hijos, a sus parientes? En la Argentina tenemos el famoso caso de los Menem, de la familia Menem. ¿Alguien sabe cuántos Menem hay en el gobierno de Milei? Bueno, el nepotismo es una forma de abuso de poder donde un funcionario, esto en el ámbito de la política, ya hablamos del ámbito religioso, espiritual,
en la iglesia. En el ámbito de la política es un abuso de poder cuando un funcionario designa a familiares o amigos en cargos públicos. Y la ley de ética pública, como la ley 25.188 en Argentina, prohíbe este favoritismo. Esta ley obliga a los funcionarios a evitar el conflicto de intereses, como designar parientes sin acreditar idoneidad. Entonces, el punto es este: no hay nada en sí malo con el pariente. Lo que está mal es que esté ocupando ese lugar por ser pariente y no por su idoneidad. ¿Se entiende el punto? Dije que no dudo del llamado de ningún discípulo de Jesús, aunque sea hijo de o no sea hijo de. Pero sí me permito dudar de la madurez, del conocimiento y de la sabiduría de muchos hijos de, ascendidos meteóricamente al ministerio pastoral o a otro ministerio y designados, en este caso, como pastores y consecuentemente como herederos del ministerio, herederos de la iglesia. Esta tendencia es peligrosa para la iglesia y para esos jóvenes hermanos. Ahora, esto va de la mano con la otra tendencia que es preocupante: los infantes en la plataforma, los párvulos en la fe, ministrando en la plataforma. Mirá qué palabra me acordé: párvulo, de la escuela dominical. Hemos leído que Pablo nos advierte de no promover neófitos al ministerio. 1 Timoteo 3:6, y no debe ser el pastor un hombre recientemente convertido, un neófito, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. Ser neófito no es malo en sí mismo, porque neófito significa novicio, principiante, y en cuestiones de fe todos lo fuimos. El punto es que Pablo dice que alguien que todavía está nuevito no es apto para el pastorado. Y yo añado, para ningún ministerio público, de plataforma. Es un peligro para él o ella y es un peligro también para la iglesia. Miremos lo que está pasando hoy en las iglesias evangélicas. Tenemos un montón, y dicho con cariño y afecto, un montón de pibes y pibas que no pasan los 30 años cantando en las plataformas o ejecutando la música, por ejemplo, cantando y hablando sobre la fidelidad y la bondad de Dios, cuando todavía, y voy a generalizar, no saben de perseverar y estar firmes en las pruebas de la vida. ¿Cómo saben que Dios es fiel si nunca han sido rotos y quebrantados bajo las diversas pruebas, como dice Santiago capítulo 1? ¿Cómo es pararse ahí arriba, pibes solteros, que exhortan a ese padre de 4 hijos que cada mañana se levanta a las 5 de la mañana para ir a buscar el mango que a veces no le alcanza para sostener a su familia y mantenerse fiel al Señor en medio del proceso? ¿Qué autoridad tienen para decirle a la jubilada que no tiene para sus cuentas ni remedios y es viuda, con hijos lejos, que ponga cara de gozo y dé un grito de júbilo? ¿Qué saben de esa madre soltera, de esa esposa golpeada, de ese marido engañado, que luchan para mantener su fe en medio de las duras pruebas de la vida? Estos hermanos, los de abajo de la plataforma, sí saben adorar a Dios en espíritu y en verdad cada día que se levantan a pelear la buena batalla de la fe, que no es la pantomima que a veces hacemos en los templos gritándole al diablo o cantando 4 horas. A ver, no me malentiendan, no estoy siendo duros con estos chicos nuestros de la nueva generación, pero sí con la situación, No podemos tener gente no quebrantada, no probada, no sufrida, no abnegada, ministrando a la iglesia. Sí pueden ser excelentes testificadores de Cristo a los perdidos y pueden tener voces
y cantar como ángeles. Pero si vas a ministrar a la iglesia del crucificado, tenés que tener algunas marcas de la cruz en el lomo para que la verdadera unción fluya por esas grietas del alma que, habiendo sido probada, demostró perseverancia hasta que dolía. Decime, pastor, ¿cuánto tiempo te llevó a vos leer el Salmo 23 y de verdad entender por experiencia propia qué es el valle de sombra de muerte? Una cosa es leerlo, cantarlo, y otra cosa es saber de qué está hablando David, porque tu cuerpo y tu alma pasaron por ese valle. Estos chicos lo cantan como ángeles, pero no saben nada de ese valle. Y del valle de lágrimas, que Dios lo cambia en fuente, ¿qué saben de eso? Son muy jóvenes todavía. El grano de trigo tiene que morir para fructificar. ¿Qué saben de morir y negarse a sí mismos y tomar la cruz y morir cada día? No son malos chicos, no estoy criticándolos a ellos, pero terminan siendo una imitación de ministros, imitación de predicadores y de cantantes. Imitan las formas, las palabras, las frases hechas, los gritos de júbilo y las profecías truchas de los profetas famosos de enlace y de YouTube. Pero ¿cuál es el verdadero peso de gloria en la vida de estos jóvenes? Les estamos haciendo un mal a esta generación. La gloria viene, la gloria baja, la gloria desciende, ahí está la gloria y bla, bla, bla. Lo cierto que la medida de la gloria en los creyentes es producida en medio de las tribulaciones de la vida. 2 Corintios 4:17 dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Al rey Belsasar, cuenta el profeta Daniel, lo pesaron en balanza y lo hallaron falto. Era liviano el tipo, a pesar de su título como rey. Heredó el trono, heredó reino, heredó riqueza, pero el tipo era liviano. No tenía ningún peso delante de Dios. Lo mismo pasa hoy. Podemos tener toda la parafernalia de un ministerio y aún heredar el llamado, aunque no se hereda, pero sin ningún peso de gloria en la vida. Porque ese peso se cultiva caminando con Dios en las tribulaciones de la vida. Dejemos que nuestros hijos y nuestros jóvenes peleen la vida. No los metamos de cabeza en el templo con un sinfín de cultos y actividades. Que salgan a trabajar o a estudiar a las 7 de la mañana, que se raspen la rodilla orando, que sufran el desprecio por ser de Cristo, que resistan tentaciones, que peleen la batalla, la buena batalla, que corran la carrera, que demuestren guardar la fe en las tormentas de la vida, que peleen contra el pecado, que aprendan la palabra y la memoricen para guardarla en sus corazones, que maduren y se parezcan a Cristo, entonces sí podrán ser instrumentos útiles. 2 Timoteo 2:21 dice Pablo, si alguien se mantiene limpio, si se mantiene, eso habla de tiempo, llegará a ser, eso habla de tiempo, un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. No podés ser un vaso noble, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra siendo un pibe en la fe. No hay nada de malo ser un pibe en la fe. Todos fuimos pibes en la fe. Pero también sabemos esto nosotros, los que ya venimos caminando con Jesús hace varias décadas, que cuanto más pasa el tiempo de andar con Él y nos hemos mantenido y hemos perseverado en el camino de la fe, no perfectamente, pero sí lealmente, hemos llegado a ser
un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y eso lo aprendimos en los golpes de la vida, en noches oscuras, en varias de ellas, en tiempos de tribulación, no de días, sino semanas, meses y hasta años de tribulación. Entonces no podemos hacerle este mal a la joven generación que creen que es muy fácil convertirse en un ministro del Evangelio, heredar un ministerio, heredar una iglesia, pararse una plataforma y decir muchas cosas. Creo que nosotros tenemos que volver a pensar esto que está pasando por el bien de ellos y por el bien de la iglesia toda. Y toda mi argumentación la voy a basar en el ejemplo de Pablo. No, porque no quiero que quede como que es una opinión mía, bueno, es la opinión de Alcaraz, él tiene siempre su forma de ver las cosas, etc. No, me voy a basar en el ejemplo que tenemos de Pablo, que cuando vio a un pibe que pintaba lindo, que prometía para el ministerio, como ministro del Evangelio, él hizo otra cosa diferente a lo que hacemos nosotros hoy. En Hechos capítulo 16, por ejemplo, versículo 1, dice que Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, y en Listra había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en su viaje. Joven, de madre creyente, buen testimonio, pibe, vení, viajá conmigo, vas a aprender algunas cosas que te faltan. En 2 Timoteo, Pablo le escribe con cariño y le dice: desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, perdón, vos fuiste educado en la palabra, desde chiquito fuiste a la escuela dominical, aprendiste los textos bíblicos, lo conocés, entendiste entonces cómo ser salvo, lo comprendiste, pero bueno, hay algo más, ¿viste? De la experiencia de conocer la palabra para ser salvo. Ahora hay que madurar, ahora hay que crecer. Es notable ver el desarrollo de esto después en la vida de Timoteo, porque en 1 Corintios 4:17 Pablo dice a la iglesia de Corinto: por esto mismo les he enviado a Timoteo, es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, no solamente lo amaba, y no solamente era un hijo amado, sino que había demostrado ser fiel. ¿Dónde demostró Timoteo ser fiel? Y en los viajes, ¿viste? Ahí donde llovían las piedras, donde a Pablo lo perseguían, donde lo metían en cana, lo metían preso, donde lo rechazaban, lo apedreaban, los judíos se burlaban. Bueno, ya sabemos, ¿no? Todo lo que Pablo sufría en sus viajes, y ahora Timoteo viendo todo eso, y parece que se la estaba aguantando lindo, porque dice Pablo que era un hijo amado y que también era fiel en el Señor, que en las cosas del Señor estaba demostrando fidelidad, no porque era fiel que no faltaba nunca ningún culto, no esa clase de fidelidad extraña con la que nosotros evaluamos hoy el compromiso de una persona joven o vieja o anciana o adulta, porque no falta nunca. No está hablando de ese tipo de fidelidad. Fidelidad en el Señor, que cumpliendo con la misión del Señor se la viene aguantando. Por eso en 1 Tesalonicenses 3:2 dice Pablo: enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Bueno, ahora Timoteo no solo era un hijo amado, era un hermano, era un servidor y un colaborador, servidor de Dios, y era un colaborador, y se los mando para que los confirme y los exhorte en la fe. Claro, ahora Timoteo, que ya no era solo hijo, demostró ser fiel, ahora él estaba sirviendo y colaborando con Pablo, él tenía ahora un peso de gloria, tenía autoridad espiritual y moral para exhortar a otros creyentes.
En Filemón capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Qué está queriendo acá? ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está preso y Timoteo está al lado de él. No preso con él, pero lo está acompañando en sus prisiones. El hermano Timoteo está ahí también, demostrando fidelidad mientras su padre espiritual, su mentor espiritual, está preso. Y en Hebreos 13:23, o sea, Timoteo vio a Pablo caer preso varias veces. Pero miren que dice Hebreos 13:23. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega a tiempo, iré a verlos con él. No solamente él vio a Pablo caer preso, sino que también a él le tocó caer preso. Antes, al principio era mi hijo amado. Después fue nuestro hermano. Después fue colaborador y servidor de Dios. Ahora era un hombre que había sido probado en el sufrimiento. Jesús le dijo a sus apóstoles: pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 2 Corintios 1:7 dice Pablo: y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también son compañeros en la consolación. Dejemos que nuestros jóvenes, futuros ministros, promesa de ministros, acumulen un poco de peso de gloria para poder ministrar esa gloria a la iglesia. Pensalo. Hasta la próxima.